preparados, eran hombres capacitados, mujeres y hombres con alto nivel de capacidad. Pero Pedro no estaba hablando a través del intelecto o con sabiduría humana o con, hermanos, estrategias humanas. Pedro estaba hablando porque dentro de él había algo, hermano, que lo hacía hablar palabras que penetraran hasta lo profundo de los huesos, de los tuétanos de aquella gente. Eso era el poder de Dios que lo hacía hablar a Pedro, hermano, a través del Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Entonces, a través de este poder, Pedro está llevando este poderoso mensaje. Y él habla y dice a toda aquella gran multitud, óigalo bien: sé salvo de esta perversa generación. Y con muchas palabras les exhortaba, hermanos, los motivaba a que viniesen a darle su corazón al Señor. Y les decían: el momento ha llegado que ustedes sean salvos de aquellos que no quieren llegar al Evangelio. Pero gente como ustedes, que yo los veo, quizás decía él, con un corazón dispuesto para hacer lo bueno, es el momento ahora que ustedes pueden venir a ser salvos de esa perversa generación que los está rodeando. Vengan al Señor porque los ama. Él quiere que ustedes sean salvos. Él pagó un precio por ustedes. Pedro está predicando la palabra a esta multitud, y aquellos estaban hambrientos, sedientos de oír la palabra. Cuando hay gente hambrienta, sedienta de oír la palabra y hay un mensaje con la unción y el poder de Dios, no hay diablo que detenga un alma para venir al conocimiento de la verdad, hermano, porque está el poder de Dios obrando. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, allí Pedro está y ganó. Ahí en el versículo 41. Yo le voy a hablar al primer punto. Los que recibieron la palabra fueron salvos. Los que recibieron la palabra fueron salvos. Porque el que va a ser salvo, hermano, es el que va a recibir la palabra de Dios. El que va a ser salvo es aquel que va a aceptar la palabra de Dios. El que va a ser salvo es aquel que no va a rechazar el mensaje de Dios. Hay mucha gente, hermano, que rehúsa la palabra de Dios, no quiere aceptar la palabra de Dios. Ellos no van a ser salvos, pero aquel que recibe el mensaje de la palabra de Dios, este es el que va a ser salvo. Mucha gente oye la palabra por radio, por la televisión, en los templos, por los parques, por las calles, en las casas, donde quiera, y le decimos: quiere venir a Cristo, quiere aceptar la palabra. No, dice, todavía no. Sabe, este hermano no está aceptando la salvación, pero aquel que está recibiendo la palabra de Dios, este es el que va a ser salvo. Dale palma a ese Dios que vive y permanece para siempre. No se da cuenta que está, hermano, dejando ir lo más grande de la vida. Hay muchos cristianos que ya experimentando la salvación, se dejan engañar, hermano. Ya ellos han experimentado que Dios es real, la presencia, y se dejan engañar. El diablo, que Jehová lo reprenda, él no está contento contigo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo antes éramos instrumentos de Satanás, y Dios nos rescató a nosotros porque nosotros decidimos aceptarle al Señor. Pero el diablo no se ha quedado sentado. Él está persiguiéndote. Él va a usar cualquier estrategia para volverte a sacar. Pero los que estamos acá y los que me están mirando, queremos decirle en este momento: usted no se despegue de la mano de Dios, porque Dios te ama, Él te salvó y Él quiere que perseveres en la salvación. A su nombre. El enemigo quiere que tú te pierdas. Él no quiere que usted y yo seamos salvos. El diablo quiere que usted y yo vayamos a aquel lago de fuego, hermano, donde la Biblia habla que el gusano nunca muere. Quiere decir el alma que nunca muere. Pero sabe usted, iglesia, y todos los amados hermanos, usted y yo tenemos que ser entendidos que gracias a la misericordia de Dios hemos llegado a ser salvos. Por lo tanto,
No hay diablo, hermano, pequeño o mediano o grande, que los pueda sacar del redil de Dios. Porque nosotros hemos entendido que la salvación se obtiene solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mucha gente se ha cansado de servir a Dios, pero no, hermanos, no se dan cuenta que están dejando una gran bendición. Los que recibieron la palabra perseveraban en la doctrina. Es importante que yo, hermano, siga hablándole a la iglesia. Los que recibieron la palabra, hermano, en este versículo 2, Hechos 2, 43, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que aquellos 3,000 y muchos más que se añadían, hermano, ellos rápidamente estaban en la escuela bíblica de crecimiento. Estaban en las casas estudiando la palabra, la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza de la palabra de Dios. Solo que sacamos clases básicas, más entendibles, para que el nuevo pueda entender su clase, la palabra de Dios. Porque hay varios niveles que podemos enseñar la palabra de Dios. Entonces hay clases como las que tenemos desde el primer libro de Doctrina 1 de la salvación, que entienda que es salvación. Y ahí le hablamos, hermano, que va conociendo más profundidades. Entonces dice que estos que vinieron a recibir al Señor perseveraban en la doctrina. Nadie que venga al evangelio, hermano, óigalo bien, debe de quedarse estancado sin estudiar la palabra de Dios. Todo pastor, su deseo, su anhelo es que aquel que se convierte entre a la escuela bíblica, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora, gracias a Dios, hermano, que el Señor los ha despertado más. Porque antes, en el 84, cuando me convertí, solamente eran como 10, 12 clasecitas que recibíamos, ¿verdad? Y ya los bautizaban, y ya luego ya ahí en los cultos, y no había más preparación. Decían, solamente el que estudie instituto bíblico va a aprender más Biblia. Pero ahora no. Hoy tenemos, especialmente en nuestra iglesia, Templo de Poder, tenemos estudios para prepararlos, hermanos. No solamente 10 o 12 clases bíblicas, para que lleguen a ser buenos cristianos y buenos soldados de Jesucristo, hermano. Es importante la preparación de la palabra. Si usted no se prepara, hermano, usted no va a crecer. Si usted no se prepara en la palabra, usted será enano. Por eso Pedro decía, hay que desear la leche como un niño recién nacido. Hay que desear la leche y no adulterada. ¿Me está escuchando? Yo aquí tengo gente de 14, 15 años. Y yo, hermano, les he dicho, cuando yo hable algo que no es la palabra, quisiera que me orienten y me digan, pastor, aquí se equivocó. En el tiempo que tengo de estar predicando la palabra, hermano, estamos predicando la palabra como es. ¿Me estoy yendo? Porque no vendemos la palabra. Queremos hablar con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro todo, hermano, la verdad, para bendecir al pueblo de Dios. Ese es el deseo. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Entonces, los que se habían convertido, ellos estaban perseverando en la doctrina, dice la Biblia.